Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, gracias, porque todo el mundo me reta porque hablo bajo. Entonces, bueno, ahora sí. Bueno, como dijo Mateo, voy a hablar más allá del precio. Todo el mundo siempre me pregunta sobre el precio, qué pasó sobre el precio, qué pasó con Fonterra hoy, ayer, la semana pasada, la que viene, qué va a pasar con el precio. Bueno, de eso no voy a hablar porque de eso realmente sé poco. Lo que puedo hablar sí son de las cosas más coyunturales, reales que estamos observando y cosas más de estructura también que estamos observando en el mercado de los lácteos. Entonces, hoy vamos a hablar de esas dos cosas. En primer lugar, cómo afecta la escalada del proteccionismo al comercio de los lácteos, y luego, en segundo lugar, vamos a ir más a la estructura, a ver algunos cambios que se están procesando en el mercado y en el comercio de los lácteos que están tomando un cariz que va más a la estructura. Bueno, ¿dónde estamos hoy? En este gráfico lo que tenemos son los aranceles que cobra China y que cobra Estados Unidos mutuamente. Administración primera de Trump, segunda de Biden y segunda de Trump cuando se van altísimo, 145% y 125%, este último le cobra a China a Estados Unidos. No importa cuál de los dos, ya tienen un nivel que los dos tienen el mismo impacto y ese impacto está relacionado con el comercio. Se termina ahí. Quiere decir que es imposible entrar a esos aranceles. Para algunos productos igual puede haber alguna chance. En este momento, hace unos días se declaró lo que se llama una tregua, así como estamos en una guerra arancelaria, esta es una tregua que dura 90 días. Y en estos 90 días la idea es negociar para ver cómo se sale de este conflicto. Entonces, esto en términos generales. Primer impacto importante es a nivel macroeconómico. Acá lo que tenemos es la variación del PIB, o sea, cuánto va a incrementar el Producto Interno Bruto en 2025 para Estados Unidos, para China y para el mundo. La primera barra es cuánto incrementa el Producto Interno Bruto en 2025 según lo que se proyectó el año pasado en octubre. La segunda barra es lo mismo, pero según proyección de abril. Esto es lo que significa que ya para la situación que hay a nivel del mercado internacional en general de todos los productos y el impacto que se genera en otras relaciones económicas, se está previendo una desaceleración del PIB mundial. Bueno, ¿cómo impacta esta guerra de precios? Guerra de precios, no, en definitiva es una guerra de precios, pero no quería hablar de la palabra. ¿Cómo impacta esta guerra comercial en los productos lácteos? Acá hay que tener en cuenta dos factores. Primero, tenemos que considerar aquellos flujos comerciales a nivel internacional que son relevantes para el comercio de lácteos. Y luego tenemos que identificar aquellos flujos comerciales de países que entre ellos se pusieron aranceles o uno le puso al otro. Y en base a esos dos criterios obtenemos entonces cuáles son los flujos relevantes de comercio de lácteos que están implicados a partir de esta escalada de aranceles. Entonces, para los lácteos hay un primer flujo que es Estados Unidos es proveedor de China en dos bienes, principalmente, en lactosa y en suero. En lo que tiene que ver con lactosa, Estados Unidos es el principal proveedor internacional de lactosa y China el principal comprador. Y además, para cada uno de ellos, el otro impacta mucho en su comercio. ¿Qué significa esto? Que esa relación puede estar afectada y eso puede estar afectado a partir de que China, no compre más esa lactosa por el alto precio y que sustituya con lactosa de otro origen, desde otra región exportadora. Segunda región exportadora de este producto es la Unión Europea. Entonces ahí se plantea, bueno, ¿realmente va a haber impacto acá? Bueno, va a ser menor en el sentido de que es tan bajo el precio de la lactosa de Estados Unidos que no puede ser sustituido por el de la Unión Europea, y el de la Unión Europea además tiene una calidad más elevada y no serían productos en principio muy sustituibles. Entonces, para el comercio de lactosa no habría muchos cambios. Una situación similar, pero con un impacto diferente, está en el suero. Acá lo que sucede es que China sí va a poder
desviar sus compras hacia la Unión Europea, y el impacto es que va a haber una cantidad de este producto, porque proviene de la producción de quesos. Estados Unidos es un gran productor de quesos, y eso va a generar un impacto en lo que son los márgenes de las industrias que producen suero. Y eventualmente esto puede afectar a los precios de la leche cruda en los tambos de Estados Unidos a raíz de si este flujo comercial se corta, que es donde hay más probabilidad de que se corte. Teniendo en cuenta lo que ocurrió en la primera administración de Trump, este flujo comercial cayó más del 40%, y es probable que acá, con aranceles más altos, caiga más. Luego, la otra relación es al revés, es quesos entre Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea provee de quesos a Estados Unidos, es el principal origen de los quesos de Estados Unidos, y para la Unión Europea también Estados Unidos es un destino importante, no tanto como al revés. En este caso sucede que puede ocurrir que Estados Unidos deje de comprar quesos a la Unión Europea y tienda a producir más internamente, porque es un gran comprador de queso. Eso podría ser una posibilidad. Otra posibilidad puede ser que eso no ocurra, que aumenten los precios y que los quesos que se suplan sean de alguna otra región, aunque es bastante difícil con el tema que los aranceles de Estados Unidos también aumentaron para otras regiones. Y parte de esos quesos se desvíen a Asia, o sea, los quesos que produce la Unión Europea puedan tener un desvío hacia consumidores de Asia. Finalmente, el otro punto es la manteca. También en el caso de Estados Unidos es un importante importador de manteca en el mundo por su tamaño y por su nivel de ingreso per cápita, y porque son consumidores de productos lácteos. Es lógico que esté como consumidor importante en varios temas. Y en el caso de la manteca hay mayor inelasticidad, porque en Estados Unidos se consume mucho una manteca específica que proviene de Irlanda y se consume inclusive a altos precios. Y recordemos que en el caso de la Unión Europea, los aranceles que le fijó Estados Unidos a la Unión Europea, si bien son altos en el mundo normal, en el mundo de la prohibición no son tan elevados, o sea, son 10%, pero no es más de un 100% como en el otro caso. Entonces acá no habría gran afectación en el lado de la manteca tampoco. Y luego, ¿qué pasa con México y Estados Unidos? Bueno, saben que la relación comercial ahí es muy estrecha en materia de todos los productos lácteos, y acá lo que sucede, en principio se había pensado, bueno, acá sí se afecta la relación comercial, Uruguay puede tener una oportunidad ahí, pero finalmente rige el acuerdo comercial que tienen Canadá, Estados Unidos y México, y no habría por este motivo afectación por tema arancelario. Entonces, esto sería en términos de flujos comerciales de los lácteos, los impactos que estaríamos viendo. Lactosa y suero, China, Estados Unidos. Lactosa prácticamente no hay cambios, en el suero sí. En manteca y quesos, Unión Europea, Estados Unidos. Manteca no habría cambios, en queso habría una mayor afectación, y luego México, Estados Unidos no hay cambio. Esos serían los flujos comerciales que estarían más afectados, y con esos son los impactos directos. ¿Cómo se miden otro tipo de impactos, que son los impactos indirectos? Bueno, eso es imposible poder medir. Acá lo que tenemos es que hay una cadena de reacciones en el comercio de los lácteos, porque depende si se concretan estos impactos y después cómo impactan en otros países, y cómo esos países deciden dónde también colocar su oferta, o cómo deciden los países de dónde extraer su demanda. Entonces es imposible determinar un impacto global, total, sobre este comercio. Eso por un lado. Por otro lado, hay otros mercados que son conexos a los lácteos, que también influyen los granos, los insumos para la producción en el mundo. Y ahí también hay impactos en cadena entre estos, o habría impactos en cadena en caso de sucederse esta situación de proteccionismo. Y cuando vemos toda esa como maraña de relaciones, lo que nos queda es como un sistema de interrelaciones que no podemos determinar su resultado. Ahora, hay algo que sí es importante y parece como bastante evidente, pero hay que decirlo, es que esta situación, cuanto antes se termine, menor el perjuicio. O sea, nos es difícil cuantificar el perjuicio, pero sabemos que hay perjuicio. El tema de la liberalización del comercio a nivel internacional fue
un aspecto fundamental en el mundo de posguerra y considerado uno de los fundamentales causas de la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí, consenso global en que la liberalización del comercio llevaba a tener socios comerciales, los países, cooperación, socios, y eso genera que se genere un flujo político positivo, y además había habido también no solo estos aspectos, sino que generan renta económica. Entonces genera renta económica, pero también a nivel político el comercio genera paz. Ya lo dijo, o sea, esto no es nada nuevo, se enfatizó luego de la Segunda Guerra Mundial y ya era un tema que manejaba Montesquieu desde el año 1700, de que el comercio da paz. Entonces, eso sería el primer punto, que tiene que ver con qué está pasando con esta escalada de proteccionismo en el marco del comercio de lácteos en particular. Ahora, más allá del precio y de la coyuntura, vamos a ver que hay algunas situaciones del mercado internacional de lácteos que están cambiando, que no son tendencia, no es algo que va a pasar mañana, es algo que está pasando ahora y que es como bueno tener en cuenta, tener presente que eso está ocurriendo. Primero que nada, y esto primero un panorama, esta es la producción de las principales regiones del mundo en los últimos años. Cada grupo de barras es una región, ¿sí? Y en cada grupo de barras, cada uno de los años de los últimos, desde el 2021 hasta el 2018, perdón, hasta el 2023. ¿Qué vemos ahí? Que las principales regiones exportadoras prácticamente no van a tener un cambio significativo, es la próxima. No tienen un cambio significativo en el aumento de la producción en los últimos 5 años. Y que sí hay un cambio significativo en las regiones que no son tan exportadoras, pero que tienen mucho crecimiento de la población en Asia. Entonces, la producción está creciendo en Asia, principalmente. Estos son los países principales que están generando incremento de producción en Asia, que son China, Pakistán, India, China con menor fuerza que en el pasado, pero sigue siendo un país que gravita mucho en la región. Y una característica de estos tres es que China es un país importador principalmente, mientras que Pakistán e India son un país que produce leche para el mercado interno. Entonces, su impacto en el mercado internacional, el de China, el de Pakistán e India, en principio no tendría tanto efecto porque es para atender una demanda de su propio mercado. Y en el caso de China, podía llegar a tener un efecto en el comercio internacional porque es un comprador y parte de su demanda puede estar suplida por su propia producción, que de cierta forma es lo que ha pasado en los últimos 3-4 años. Cuando miramos las principales regiones exportadoras, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, la Unión Europea y Argentina, para el 2025 prácticamente no hay crecimiento de producción, excepto en Argentina, que da un número alto, pero viene ya de una producción baja del año anterior y pesa poquito, 1%, en el mercado internacional. Por lo tanto, ese 4,7 se diluye mucho y lo que se pronostica para el 2025, un incremento de producción menor al 1% en todas las regiones exportadoras. Esto es una buena noticia porque la oferta, mientras está contenida, genera que la situación del mercado, al no haber exceso, también mantenga una estabilidad en los precios que estamos viendo ahora. Dije que no iba a hablar de precios, pero siempre se me cuela. Bueno, entonces, ¿por qué está la producción estancada en las principales regiones exportadoras, principalmente en la Unión Europea y en Nueva Zelanda? Por todo el aspecto vinculado a las regulaciones medioambientales, pero también asociado a que hay una frontera de posibilidades de producción en la que estos países están bastante cerca. Y en parte la restricción ambiental forma parte de esta frontera. Yendo entonces a lo que es el campo de juego nuestro, y acá sí, del comercio internacional, quería poner en perspectiva, cuando hablamos de comercio internacional de lácteos, cómo está relacionado eso con toda la producción mundial. La primera barra es la producción de leche de todos los orígenes, o sea, vaca, camello, oveja, cabra y búfala. Esa es toda, ¿sí? Casi 900.000 millones de litros.
Luego de esa parte, la mayoría es leche de vaca. Entonces vamos bajando. Lo que sigue, si yo de la leche de vaca me quedo solo con lo que se remite, porque es lo susceptible, transable internacionalmente, el resto sería lo que se llama a nivel global circuitos informales. No necesariamente es lo informal que entendemos acá, pero todo lo que no se remite en el mundo es como que no está en el mercado. Eso sería la remisión. Y luego, si de la remisión sacamos la leche fluida, que es la que se comercializa principalmente en el mercado interno, aunque hay excepciones, ¿no? En la Unión Europea internamente, Europa, Suiza, Canadá, Estados Unidos, China, bastante fuera de esta realidad, porque ha importado leche UHT, inclusive de Uruguay, e importa de Australia y de Estados Unidos, pero en sí la leche líquida es un producto de frontera cuando lo entramos en el comercio internacional. Entonces, si yo saco eso, me quedo con los productos que son elaborados. Y dentro de esos productos que son elaborados, los que se transan internacionalmente son 91.000 millones de litros. Ese es nuestro campo de juego. Ahí es donde jugamos nosotros y con los países que acabamos de mencionar en lo que tiene que ver con la oferta y vamos a ver lo que tiene que ver con la demanda, que es un 9% de la leche toda del mundo. La mayor parte de la leche es un negocio de mercado interno para el mundo. La leche que precisan los países deficitarios la llevamos en forma de que permita el trasiego y también la acumulación, el estoqueo, con el objetivo de que las regiones deficitarias tengan esa producción, esa leche para producir otros productos lácteos. Entonces nosotros, como país superavitarios de lácteos, producimos lácteos, o sea, en forma más con cierto grado más de diferenciación, y lácteos que son más tipo insumos que van hacia el mundo que precisa. Bueno, acá cuando mezclamos regiones exportadoras con productos, hacemos un mix de eso, tenemos estas pelotas, estos círculos, que lo que son el producto y el país. Entonces, el círculo más grande que se destaca, primero, de este lado lo que estamos viendo es la oferta, ¿sí? Las exportaciones. Estas son las exportaciones producto mercado, producto país de todo el mundo. Ustedes ven, obviamente, que el que se destaca es el queso en la Unión Europea, que le vende queso a todo el mundo, y la leche en polvo entera en Nueva Zelanda. Son como los dos grandes círculos que se destacan como exportadores y productos. Y bueno, y lo que quería decir también es que hay una concentración en ese lado, hay una concentración porque hay círculos muy grandes. Eso significa que hay un país que se está llevando como una torta muy grande en cuanto a lo que vende. Cuando vamos del lado de la oferta, de la demanda, o sea, de las importaciones, vemos que eso está más granulado, los círculos son más pequeños, entonces hay más actores y más y entonces al estar más desconcentrado del lado de los importadores tenemos una situación en donde si vemos ese gráfico Reino Unido es de los países que compra más quesos del mundo. Antes estaba metido en la Unión Europea, entonces no aparecía en la estadística de afuera. Como hoy forma parte, es un país de fuera de la Unión Europea, el comercio Reino Unido, Unión Europea, es muy significativo y ahora aparece Reino Unido como uno de los principales importadores. Siempre lo fue, pero antes estadísticamente no nos aparecía. Acá lo que no podemos soslayar es el rol de China, que a eso es donde quiero llegar, en lo que son las importaciones de leche en polvo entera, que es el principal producto de exportación de Uruguay. Entonces me voy a centrar en ese aspecto. Y ahí es donde nos vamos a preguntar, bueno, a ver, China, ¿qué está pasando con China? El paradigma que tenemos en nuestra cabeza, China, leche en polvo entera, ¿eso es algo que ocurrió, que es de ahora, que es estable, que va a pasar? Bueno, hay varios cuestionamientos en cuanto a que China está pasando por una serie de cambios y eso va a afectar también a los patrones de consumo de este país. En primer lugar, en el último tiempo, estas son las importaciones de China de leche en polvo entera, ¿sí? En los últimos años. Como ven,
Previo al COVID, bueno, tenemos una caída importante en 2015. Ustedes saben que en 2014 teníamos $5.000 la tonelada y a continuación China disminuyó sus compras. Pero después hubo un aumento y llegó a las 800.000 toneladas. Y luego de eso, en los últimos años, ha reducido esa caída. Un 50% entre 2024 y 2021 fue la caída de las importaciones de China. Esto es como una constatación de la realidad. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, hay algunas variables que muestran que hay algunos cambios estructurales atrás de esa caída que nos pueden estar haciendo pensar que ese paradigma que China va a comprar, que sí que va a comprar, pero que no tenemos que analizar más que esto, que nos compra y que crece la población, y que crece la población y crece y aumenta el producto per cápita, y resulta que más gente se occidentaliza. Todo eso es cierto y va a seguir ocurriendo. Pero hay algunas cosas que están cambiando. Entonces, esto fue la producción de China en estos años, y ahí se puede ver que en los últimos años hay una serie más larga, pero hasta 2016 prácticamente en los años anteriores estaba bastante chato. Y a partir de 2018 se genera un incremento significativo, y eso es lo que ha estado de alguna forma detrás de esta disminución de las importaciones. No obstante, acá hay una cosa que hay que observar que está bueno, porque aumentó mucho, 6,7% anual en los últimos años, es pila. Bueno, lo sabemos, es muchísimo. Fíjense que si pasamos de 29.000 millones a 40.000 millones, estamos hablando que aproximadamente 10.000 millones. ¿En cuánto? En 5 años. O sea, una Australia se instaló en China, una Argentina se instaló en China, que son los países que más o menos producen 10.000 millones de litros de leche por año. Entonces, China aumentó significativamente, casi 7% acumulativo anual, pero igual siguió importando. O sea, como que hubo espacio para todo. Independientemente que hubo una baja y que ahora hay un tema de precios internacionales que afecta también a las compras, porque la producción de leche en polvo en China es muy caro, pero en la medida que los precios internacionales son muy altos, ya empieza a ser más competitiva. Entonces, hay esa constatación del crecimiento de la producción de China. Y después otra que tiene que ver con la población. Para el incremento de los productos lácteos y de cualquier alimento, digamos, emergente, tienen que ocurrir varias cosas. Primero, hay distintas fuentes. Primero, el crecimiento de la población. Si todos consumimos lo mismo y crece la población, el consumo de esa nación crece. Si consumimos per cápita más, pero somos los mismos, el consumo de esa nación crece. Más la combinación de dos elementos. Entonces, ¿qué ocurre con la población? Y esto es como una cosa media loca. Hasta el año 2020, si ven queda un poquito corrida la barrita blanca, teníamos un crecimiento de la población, y de 2020 para acá no hace nada. 4 años se estancó y cayó, y hay proyecciones de que va a caer. Entonces, en Uruguay, si bien tenemos datos en el censo de que ha habido un pequeño aumento de la población, pero hace años que decimos que somos 3.200.000. Entonces es como una característica estructural. Pero acá la estructuralidad se fue en 2 años. O sea, de un día para el otro abrimos los ojos y China estaba bajando la población. Y otra cosa que no es menor, en este gráfico acá lo que tenemos son las pirámides de la población. Vamos a ver uno. Del lado rojo son las mujeres y del lado azul son los hombres. Y cada renglón hacia arriba son segmentos de la población, empezando por 0 años hasta más de 70 años. Entonces, de esa forma, ¿qué leemos? Cuando la base de la pirámide está muy grande, hay mucha gente, muchos niños y muchos adolescentes. Cuando la base de la pirámide se empieza a ensanchar y empieza a subir y a ser más ancha arriba, quiere decir que hay una migración de la población, o lo que se está ocurriendo una transición demográfica, que los países desarrollados ya la han tenido, que Uruguay ya la ha tenido, y las poblaciones empiezan a envejecerse conforme también las economías se desarrollan. ¿Por qué? Porque pasamos de una situación de alta natalidad y de alta mortalidad,
cuando estamos en la previa de la transición, a una población que tiene baja natalidad y baja mortalidad. Entonces ahí eso va a cambiar los patrones de consumo, y hoy la de 2025 de China se parece bastante a la de las economías como Uruguay. No tanto, pero bastante. La primera es una economía incipiente en la transición demográfica. ¿Qué significa esto? Bueno, que esto va a afectar los patrones de consumo, y acá es esto de como cosas que estamos observando hoy y que no son tendencias. Cuando se afectan los patrones de consumo por un tema de segmentos de la población, va a haber un segmento que va a estar más enlentecido, inclusive en estadios más avanzados de la transición demográfica, siempre y cuando el desarrollo económico de ese país continúe. En esa etapa lo que sucede es que, bueno, que hay un segmento de la población, que son los niños, que va a disminuir o se va a mantener de alguna forma chato. Y eso afecta al consumo de los productos lácteos que tienen como destino los niños y los bebés, que son los alimentos en base a ingredientes llamados en general fórmulas infantiles. China fue un gran demandante, es un gran demandante, el principal del mundo, con una tasa explosiva de estos productos, y en el último tiempo ha caído y viene relativamente estancada, entonces esto viene a confirmar. Pero no son todas malas noticias. La población tiene ahora, hay mayor peso de los mayores de 60 años en China, y eso fue también en menos de 10 años, o sea, una transición demográfica arranca en menos de 10 años. Y eso hace que también los patrones de consumo de ese país es que los lácteos tengan otra forma, o sea, haya otras formas de consumir, y que sean también productos que están relacionados con los segmentos de la población. Las personas mayores en economías desarrolladas, y en China existe una gran economía desarrollada, en donde hay personas que consumen y se vinculan en el mercado como si estuvieran en una economía desarrollada. Claro que no es todo el país, pero hay, y son muchos, muy preocupados por su salud y muy preocupados por consumir productos que asocian a su segmento de edad. Yo a veces digo, bueno, estos productos capaz que son todos iguales, ¿no? Por ejemplo, supónganse que son todos iguales o todos muy parecidos, pero hay uno que dice fórmula para personas con temas digestivos, fórmula para personas con más de 60 años, fórmula, y las personas quieren identificarse con ese producto, van a comprar aquel con el que se identifiquen, y cada vez se leen más también qué es lo que contiene ese producto. Entonces, esos productos asociados a alimentos afectan positivamente a la nutrición y alimentos funcionales, y que están orientados a segmentos de la población diferentes, van a tener gran cabida en la China de ahora, no en la China dentro de 10 años. Y el último punto es que también se está viendo en este país temas de salud, diabetes, presión, temas de obesidad, de sobrepeso, y también hay una gran concientización de la población por cuidar su salud y por consumir alimentos que sean fortificados en proteínas, ricos en proteínas, y eso también afecta. Los lácteos en China tienen una muy buena reputación para también ser consumidos por este segmento de la población. Bueno, medio rápidamente, entonces si vemos que este sería un poco los cambios que estamos observando en China, ahora nos preguntamos, bueno, acá cada uno de estos bloques de barra son países o regiones. Y cada uno de los gráficos son productos. Entonces el primero es manteca. ¿Qué vemos ahí? Lo que va a pasar en 2021-23, perdón, lo que pasó en 2021-23 es el blanco, es el amarillo. Y el blanco es lo que va a pasar en 2033. Así vamos a leer todos los cuadros. Van a ver que China básicamente no se mueve. Y en todos los países del sudeste asiático o los países NENA, dice ahí, que son los países de Medio Oriente y del norte de África, que son como el mundo árabe ampliado. Son los que vamos a ver que el crecimiento de las importaciones de estos productos van a venir, de los lácteos, van a venir principalmente desde ahí. Voy un poquito rápido, pero les muestro pantallazo. Eso es manteca, estos quesos,
Esto es leche en polvo descremada, que es obvio que vienen de los países del sudeste asiático, que es donde más se compra este tipo de productos. No es despreciable los productos del mundo árabe ampliado. Y después acá tenemos una caída de lo que es la demanda por importaciones de leche en polvo entera, que está, acá hay que tener también cuidado, está en relación a un periodo que es 2021-2023, en donde hubo un boom en la compra. Entonces, no es que vamos a estar horrible, no, estamos en esta información que logramos, que trasladamos aquí, ese era el periodo de comparación. Fíjense que en leche en polvo entera en China son más o menos 400.000 toneladas, que era lo que más o menos compraba China previo al COVID. O sea, no es que va a estar mucho peor, pero va a tender a estar más estancada las importaciones de leche en polvo entera. Bueno, como otro cambio, nuevos exportadores. No sé si esto es relevante, pero es curioso. Vieron que les dije 91.000 millones de litros es el comercio internacional. 9% de toda la producción que se produce en el mundo. Ese comercio de 91.000 millones de litros, que es el 9%, ¿cómo desde el lado de la oferta está integrado? Entonces, cada uno de esos porcentajes son cuánto la Unión Europea representa. De ese 91.000 millones, 27% del comercio internacional lo provee la Unión Europea en leche equivalente, que es como está expresado. Entonces, esa es la distribución. Nosotros ocupábamos en algún momento el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, en algún lugar 7, en algún lado 8, algún lado, en algún año nos salíamos de este mapa. Y una cosa curiosa, que es el último dato que tenemos, que es de la FIL-IDF, que es del año pasado, es que aparecieron 3 nuevos exportadores, que son países de árabes. O sea, por un lado decimos que la zona árabe y árabe ampliada van a ser un demandante, o son un demandante potencial, pero al mismo tiempo algunos de esos países están siendo países significativos en cuanto a su participación como oferentes. Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que aparecen ahí y que no vemos a Uruguay, pero sí Uruguay está en el top 10, pero están un poquito por arriba de Uruguay, están exportando más de lo que exporta Uruguay. ¿Cuál sería? Sabemos que las características que tienen estos lugares, que tienen muchos ingresos, muchos recursos, y pueden de alguna forma como hacer un poco lo que quieren. O sea, no es menor que los dos países que suben o que se transforman en exportadores de lácteos sean países que son petroleros y que además tienen un suelo y un clima que no es apto para la producción, pero son capaces de, con esas rentas, poder generar las condiciones, por lo menos, muy probablemente altísimo costo, pero las generan y exportan. Una noticia que, así como digo esto, también digo esto otro, es que estos países, si uno va, yo siempre digo, cuando vamos a Uruguay, ¿no?, va a vender al mundo y va por cada país, siempre se encuentra con los mismos amigos. O sea, vamos no sé, a Centroamérica y está Nueva Zelanda, está Estados Unidos. Vamos a Argelia, está Argentina, está Nueva Zelanda, está Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos en Argelia no, Nueva Zelanda, Argentina y nosotros. Ahora, cuando no pasa esto con estos países, o sea, exportan más o menos, pero no son un exportador global. Ellos exportan en la zona, en la región. Y está asociado también a que la región lo demanda. La región tiene dinero, tienen ingresos, tienen una alta cantidad de turistas que también son turistas con poder adquisitivo y personas también que vienen del mundo occidental con sus hábitos de consumo de alto nivel per cápita de lácteos, y eso también tracciona en parte la demanda. Pero la zona árabe, de alguna forma, igual sigue consumiendo y demandando productos de fuera de la región, y es una región de potencial crecimiento. Bueno, ¿qué está cambiando? Fue lo que dijimos, ¿no? China tracciona la demanda y están cambiando los hábitos de consumo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no van a consumir lo mismo que consumían antes? No, sí, van a consumir. Y además, como van a consumir otros y diferentes productos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y además, hay interacciones entre los productos que a veces no podemos como pensar. Por ejemplo, capaz que quien se inserta como consumidor de lácteo en este país
es una persona que hace mucho deporte y que consume whey protein, ¿no? Estados Unidos el año pasado, más o menos 20% aumentó sus exportaciones de whey protein, o sea, proteína de suero, alimento destinado a deportistas, y esa persona se inserta consumiendo eso en China, y eso puede ser un puente para que consuma otros lácteos, que son los lácteos que en principio uno piensa que podrían ir dejando como de estar de moda. Es un tema en donde uno y otros productos van como enriqueciéndose en la medida que esos hábitos se globalizan. Bueno, la transición demográfica hace ese cambio de edad. También tenemos países árabes y países del sudeste asiático como nuevos no, ya hace tiempo, pero que tienen este impacto, es que en los próximos 12 años van a aumentar mucho sus importaciones. Y en las zonas que tradicionalmente han exportado en el mundo están con cierto estancamiento de la producción. Y bueno, y esa noticia de que surgen nuevos exportadores, pero que no son jugadores globales, son jugadores importantes, pero tienen un impacto más en la región. ¿Qué vemos hacia adelante? Acá lo que vemos, y creo que acá, por lo menos esto es una buena noticia, me quedé re contenta cuando pude encontrarme con estos datos. Estas son las importaciones, en miles de millones de litros de leche equivalente. Estas son estimaciones de Rabobank. En 2023, 95.000 millones de litros. Y pronostican que para 2035 habrá 115.000 millones de litros. O sea que hay una brecha de crecimiento de 20.000 millones de litros, 20.000 millones de litros. El tamaño de Nueva Zelanda de su producción, más o menos para tener en cuenta. Entonces, ¿quién va a demandar en esos 20.000 millones de litros? Es lo que está en el cuadro de al lado. Está las toneladas en la parte de arriba de la barra y en la parte que sigue está la participación. O sea, todos esos porcentajes suman 100. Son todos los países que van a comprar esas 20.000 millones de litros. Entonces ahí vemos que sudeste asiático, nuevamente sudeste asiático, países árabes, África, y otro que surge y que capaz que no estaba mucho en el radar es América Central y el Caribe. También está dentro de los principales países que van a estar comprando o a estar demandando ese incremento de productos lácteos en los próximos 12 años. Y ahora la pregunta es, eso mismo, ¿quiénes son los que les van a vender a ellos? Entonces, lo mismo, ¿quiénes son los que exportan? Habíamos dicho que las principales regiones exportadoras están estancadas y se prevé que sigan estando estancadas algunas. Tenemos Oceanía y la Unión Europea, inclusive un crecimiento negativo para los próximos 12 años. Y a partir de lo que se proyecta para la Unión Europea, lo que se proyecta para Nueva Zelanda, para Sudamérica, en donde está Argentina y Uruguay, aparecen ahí, y lo que se proyecta para Estados Unidos, que de las regiones exportadoras son los que tienen como más chances para aumentar su producción, todas esas proyecciones dan un número que es menor que los 20.000 millones de litros. Hay algunos que son negativos, porque bajan su provisión de bienes, y otros positivos. Finalmente se netea eso y queda como oportunidad para poder incorporar en el mercado internacional productos para ellos mismos en caso de que ahí ocurra un cambio en lo que son los aspectos estructurales de la producción, o para otros países que puedan suplir esa oportunidad. Entonces, bueno, creo que esa es una buena noticia. El mundo va a seguir demandando productos lácteos y justo quienes más nos competían van a tener menos capacidad de competencia real, porque hay un tope, y ese tope es un tope que está asociado a, sobre todo, los aspectos medioambientales en Europa y en Nueva Zelanda. Ya para ir más redondeando, esto lo había mencionado, ¿no? Que hay 3 factores que afectan lo que es el
el consumo de lácteos o el crecimiento del consumo de lácteos, población, ingresos, recursos y globalización, ¿no? La globalización, cuanto más se globalicen el consumo occidental, que tiene un alto consumo per cápita, eso va a llevar a los países que lo tienen más bajo a levantar. Entonces ahí lo que quería detenerme es qué pasa con el sudeste asiático, que si bien tiene sus particularidades, los países no son todos iguales, sin embargo, tienen estas son las cosas que comparten y que además afectan positivamente a la demanda de lácteos. Son países que tienen el 25% de la población mundial. Tenemos Indonesia, que es un país con mucha potencialidad, que está en 4º lugar, y Filipinas en el 12 lugar. Filipinas se ha vuelto un destino que en el último tiempo Uruguay ha penetrado mejor. En Indonesia se están haciendo el Ministerio de Ganadería y está haciendo todo el esfuerzo para lograr la habilitación con el apoyo de la Cancillería en ese mercado. Y luego tenemos que, desde el punto de vista del otro factor, que es la economía, son países que son muy dinámicos. O sea, tuvimos una China que crecía a tasas elevadas, de más de 7%, que ahora se estabiliza, se estanca y está creciendo a niveles que es casi de estancamiento, y estos países están con niveles superiores. Inclusive también pasa eso con los países de Centroamérica. Y luego los aspectos más vinculados a los hábitos de consumo, que son también países donde están asociados a ir incorporando pautas de consumo globales. Bueno, nosotros en todo esto, cuando vamos a Uruguay sería, los mapas que voy a mostrar ahora no son 100% precisos porque la idea era que fueran esquemáticos para poder hablar acá. No son detalles, o sea, si alguien me dice, ay, pero no pintaste que estamos habilitados a exportar a tal lugar y exportamos 1 tonelada ahí, bueno, ese no lo puse porque es poco. Pero la idea es que esto sea un esquema. En los últimos 5 años, estos fueron los 3 países que fueron más importantes para Uruguay en sus exportaciones. Después, cuando vemos hacia dónde más exportamos, bueno, exportamos a muchos países más, a muchos, cerca de 80, pero después es todo más pequeño. Exportamos también a África, exportamos a Rusia, exportamos a México, a Sudamérica, básicamente todos. O sea, el mundo está bastante cubierto por 80 mercados en el mundo, es mucho, es casi el mundo, diría yo. Y entonces ahí es donde entramos nosotros. Después, y esto me pueden retar si quieren, acá son lugares donde o no entramos porque no nos interesa o porque ellos son muy difíciles o porque no tenemos el acceso comercial específico. Entonces, Canadá es un país completamente cerrado, tiene problemas con Estados Unidos en sus exportaciones teniendo un acuerdo de libre comercio. Entonces ahí podríamos decir, bueno, acá yo tengo que concentrar esfuerzos de acceso, en el momento lo voy a dejar para después. No significa que algún día no queramos ir ahí, no hay ningún mercado que eso es layable, pero ¿dónde concentramos? Después, la Unión Europea, bueno, no hemos exportado a la Unión Europea en años y no es por Uruguay. Las restricciones, los subsidios que tiene la Unión Europea hacen que prácticamente ningún país que sea de fuera de la Unión tenga acceso ahí. Entonces también tenemos un acuerdo, Mercosur-Unión Europea, para los lácteos. En principio tiene impactos que no fueron buenos para los lácteos porque le da una apertura a la Unión Europea que antes no tenía, principalmente en Brasil, pero también, si se parte de esa situación, ya está, solamente que entre en vigencia. Cuando entre en vigencia, capaz que lo que hay que hacer es exprimir ese acuerdo para lograr alguna oportunidad dentro de una situación que en principio no nos será favorable. Y luego en Australia y Nueva Zelanda, en principio no tenemos ganas de entrar ahí, de hacer el esfuerzo de ir ahí. Y después tenemos Corea y Japón y algún otro país más, que son países interesantes, que hoy prácticamente no ingresamos porque es muy difícil todo el tema del acceso ahí. Esos países, si no tenés TLC, es muy difícil, sin embargo son muy demandantes de quesos. Entonces, ¿dónde estamos? Los celestes. Donde no estamos porque la situación del acceso es complicada, es lo que está punteado en azul. Entonces, ¿qué nos está quedando? Y ahí Uruguay, ¿qué está quedando? Esas son las 3 zonas que nos están quedando. O sea, Centroamérica, Medio Oriente
y sudeste asiático. ¿Qué nos está quedando en el sentido de dónde podemos avanzar? No es que no hayamos incursionado en ninguna de las regiones, sino donde es necesario avanzar, y está asociado también a que serán parte de las regiones que tendrán más dinamismo y que tendrán también una demanda por importaciones en relación a lo que ha sido tradicionalmente los mercados a los que accedemos. Gracias.